Eduardo Peña, hoy presidente del Consejo Directivo del IES. Eduardo, antes de hablar de esto del IVA, que también queremos tu opinión, ¿cómo vive el interior del gobierno esta declaratoria de conflicto armado no internacional? Bueno, gracias por la invitación, chicos. Qué gusto volver a Radio Centro. Primero, al César lo que es el César. Yo coincido con Pocho. Desde que el martes tuvimos estos trágicos eventos hasta ahora, los eventos... Que incluyó un hospital del seguro también. Que incluyó, se lo pretendieron tomar y luego un intento de bomba en otro en Quito. Pero un poco para analizar los hechos en retrospectiva, hay que darle el crédito a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, al presidente de la República, a la ministra Palencia, porque se han fajado esta crisis y hoy tienen las cárceles bajo control. Hoy vemos una situación, como tú decías, diferente a la que vivimos hace 2 semanas. Es decir, el gobierno ha hecho un esfuerzo sobrehumano y ha tenido el Ejecutivo niveles altísimos de presión en la toma de decisiones. Pero sin embargo, este joven presidente se lo ve un individuo bragado, no le tiembla la mano. Las decisiones que ha tomado parecerían ser las correctas hasta ahora. Y hoy, un poco yendo a lo que dice Carlos, nos propone, señores, esta pelea que tiene estos triunfadores, que son la policía, las Fuerzas Armadas, que se han destacado en el manejo de la crisis, necesitan recursos, necesitan pertrechos y tenemos que pagar la planilla. Y para eso hay que irnos a un ajuste en el IVA. Entonces, siendo que la población mayoritariamente respalda al presidente Noboa en sus acciones, hoy el presidente lo que dice es, señores, pero esto tiene un costo y tenemos que pasar el sombrero. Y el sombrero se llama IVA 3 puntos. Entonces, me parece un poco un despropósito que grupos políticos que tienen aparentemente intenciones ya de otra índole digan, sí, pero el IVA no lo tocamos. Porque el IVA es la manera más rápida de recoger dinero para usarlos, obviamente, en esta guerra que tenemos. Y temporalmente, además, debería ser. Bueno, pues, ok, que sea temporalmente. Si lo subimos es 1.300 millones de dólares anuales que recaudarían esos 3 puntos de IVA. Y con una salvedad. Pensaría que un poco más. Me dijo Alberto Acosta que 600 por cada punto. Más o menos 1.800 pues serán 1.800. a 2.000. El dato que nosotros tenemos es 1.306, pero asumamos que es entre 1.300 y 1.800. Ojalá, porque al fin del día IVA le cobras a todos, pero no le cobras IVA ni a la leche, ni a los huevos, ni a la carne, ni al pollo, ni a las áreas como salud, ni educación, ni servicios básicos como agua, luz, teléfono. Es decir, IVA está pensado en artículos, exceptuando a estos, que le van a generar al Estado un ingreso que le permita continuar con la guerra. Porque nosotros no podemos pretender que esta gente que está arriesgando su vida todos los días para cuidarnos no tenga su sueldo al día, pues. No, digamos, y yo veo y me emociona ver cómo la ciudadanía en general apoya a las Fuerzas Armadas y a la policía y les entrega agua, les da de comer en las calles. ¿Por qué? Porque te quitan esa sensación de desprotección que teníamos antes los ecuatorianos. Entonces, en ese orden de ideas, si estás dispuesto a sacrificarte y darle un yogur, un sándwich de jamón y queso a un policía, bien puedes estar dispuesto a que te suban 3 puntos del IVA en estos elementos que al fin del día es lo que necesitamos para continuar en la guerra. Ahora, Eduardo, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, la posición del Partido Social Cristiano no es un no con caja fuerte, es un no porque dice no estoy de acuerdo en los términos. En su boletín dice, para financiarse debe establecer una contribución especial y temporal. El dinero recaudado será exclusivamente para ese fin y se administrará a través de una cuenta específica, transparente, auditada. Habrá que determinar el monto necesario que no esté ya presupuestado y fijar el plazo pertinente. Sobre las medidas adecuadas y justas para solucionar la crisis económica, social y local, lo hemos expresado anteriormente. Es decir, ellos dicen, sabemos que esto tiene un costo, pero no puede elevarse los 3 puntos para gasto general. Tiene que ser para gasto específico, en cuenta específica, con una auditoría específica. Lo mismo escuché hoy al Movimiento Construye, Anita Galarza, un poco en el mismo sentido. Es decir, que me parece que pudiera haber la posibilidad de ajustar ese proyecto con lo que hemos hablado, lo dijimos desde el día viernes. Fue a la asamblea, ¿no? Sí. Por eso el día viernes, cuando el primer bloque que salió a decir que se negaba a apoyar este proyecto, que era el bloque correísta, yo dije, bueno, para farsantes no se estudia. Porque ellos, pero ellos sí han dicho no. Porque ellos han dicho no, y ellos sí lo hicieron, propuesto nada más. Ellos sí lo hicieron en una emergencia, además con algo adicional.
Y que la gente no se acuerda, nos descontaron 1 o 2 días de sueldo adicional al incremento del 2% del IVA. O sea, ellos inmediatamente se fijaron en el IVA, no se fijaron en el impuesto de salida de capitales, como ahora están hablando, o el impuesto a las fortunas, que si quieren las pongan, pero este es un tema de seguridad que tiene que incluir a todos los ecuatorianos. Todos los ecuatorianos tenemos que pagar por nuestra seguridad, por reforzar nuestra seguridad, porque a todos los ecuatorianos eso nos va a permitir exigir, porque para mí es lo más importante esto, que vamos a poderles exigir el día que el gobierno o las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional cedan en el campo de acción que están desarrollando en este momento. Nosotros vamos a exigir, vamos a decir, hey señores, un momento, estamos pagando por esto, queremos verlos en las calles, queremos que sigan en las calles, queremos que se sigan tomando centros penitenciarios cuando los rehenes o los privados de la libertad organicen motines. O sea, por eso es importante apoyar todos y no solamente concentrar la recaudación en ciertos grupos, que evidentemente incluso por el tema del IVA van a pagar más, pues. No es lo mismo alguien con una capacidad de consumo alta, que va a tener en facturación aproximadamente $2.500, $3.000 mensuales. Va a pagar más IVA que aquel que en su capacidad de consumo va a pagar sobre facturas de $100 o $200 al mes. Cada vez que se siga agravando este problema de seguridad, te va a costar más que esos 3 puntos a ti, porque vas a tener que tomar medidas, compras que no estaban previstas comprar para las empresas, más seguridad, ¿cuánto etcétera, ya se gasta te va a salir Oye, en la propia seguridad, el toque de queda, el toque de queda y aquellas industrias que viven de la farra, las discotecas, los restaurantes, tienen que cerrar a las 10 porque los empleados tienen que irse a la casa antes de las 11. Entonces todos sufren. Ahora, Eduardo, otro de los puntos que se ha dicho es, ok, ustedes plantean estos 3 puntos, pero ¿cuál es el esfuerzo del gobierno en reducir gastos? Tú has sido una de las pocas instituciones en las que hemos podido visualizar un esfuerzo de tratar de empezar a ajustar el gasto. Te felicito por eso, porque eso es un poco también lo que esperan. Me parece que el gobierno tiene que presentar un plan también de reducción, de decir, por ejemplo, no va a haber horas extras mientras dure este conflicto. Ya solo en ese rubro, horas extras de los empleados, que los empleados cedan esas horas por el país, etcétera, es millón plata. Es decir, ¿qué plantea el gobierno? Yo sé que no eres tampoco un vocero del gobierno, pero hay el ánimo al interior del gobierno de también hacer ajustes internos. Bueno, la decisión del presidente ha sido esa. Mira, que para mí es un poco más fácil porque nosotros empezamos a detectar irregularidades de gente que va a timbre y se va a trabajar a otra parte. Entonces, el momento que empiezas a cruzar la información y a buscar incluso a los supervisores para que eviten eso, detectas quién no está trabajando para ti, te está cobrando. Entonces, tienes que separarlo. Pero esas medidas son igual de urgentes porque también te generan, en el momento en que tú suprimes un sueldo de un, entre comillas, pipón, automáticamente esa plata es ahorrada, ¿no? Entonces, esas medidas también son urgentes. Sí, definitivamente, y seguramente el gobierno las va a tomar. Es decir, a ver, ¿qué es lo que ha pasado en 2 meses de gobierno? Porque este gobierno tiene 2 meses. Lo que pasa es que ha hecho tantas cosas que podemos fijarnos y puede ser que unas nos gusten más y unas nos gusten menos. Pero la realidad es que el presidente toma decisiones. Que por ahí lo critican algunos porque no les gusta cómo comunica o que comunica poco. Al fin del día, acciones los hechos son reales. Es decir, lo que ha hecho habla de su gestión mucho más que lo que no ha dicho. Entonces, a estas alturas, yo no dudo que no le tiemble la mano para recortar el tamaño. ¿Lo ves con la apertura política para hacer lo que dice Pocho y Rodrigo de no solamente de repente modificar esto, poner una norma temporal, etcétera, sino además buscar otras alternativas, como decía Rodrigo, no solamente sentarse en lo del IVA? ¿Lo ves con esa apertura? Puede ser que adicionalmente tome otras medidas. Es decir, el problema fiscal es un problema grave que lo venimos arrastrando hace algunos años ya, no es de hoy. Sin embargo, hoy, en 2 meses, a este gobierno le toca tomar unas decisiones bastante complicadas, como estas que implican liberar las cárceles y declarar la guerra al terrorismo. Eduardo, vamos ya a la parte directa del Seguro Social, que es lo que también te atañe como presidente del Consejo Directivo. Bueno, ¿cómo has encontrado los números del Seguro Social? Están demasiado altos en cuanto a cartera por cobrar. ¿Cómo se va a hacer para cobrar esa cartera? ¿Cómo se le va a cobrar al Estado en este momento que están hasta recogiendo plata para el tema de seguridad? El Estado también le debe mucho dinero al seguro. ¿Qué has pensado de todo esto? A ver, cuentas por cobrar hay
empresas que le deben al IES, 2.400 ¿Se les va a cobrar millones, a esas empresas más o contigo? menos, a las que se pueda, porque acuérdate que estas son deudas muy antiguas, hay algunas que ya no sobreviven. Entonces, estimamos nosotros que alrededor del 35% de este monto es incobrable ya. Y el resto, nosotros la semana pasada, el martes, teníamos la reunión con la superintendencia para proponerle nuestro plan de cobros, que era extender los pagos hasta 84 meses, es decir, sumar capital más intereses y dividirlo para 84 pagos. De manera que aquellas que estén boqueando puedan, sobre todo las de la pandemia en el sector turístico, que se quedaron atrasados, puedan ponerse al día y ya no tengan el conflicto. Es decir, si yo te meto en el flujo, en 84 pagos la deuda, es mucho más probable que pueda salir. Mañana se la llevamos nueva, o sea, la cita nuevamente es mañana. El martes pasado, desgraciadamente, con los eventos que sucedieron, nosotros teníamos cita con el superintendente a las 3:30 de la tarde. La remisión de la ley tributaria no aplica a los deudas con el IES. Desgraciadamente Ok, no. El IES, para dejarlo claro, claro. tiene unos blindajes muy singulares, porque los dineros del IES pertenecen a los afiliados de los jubilados. Entonces, esto hace que tengan estos blindajes que no permiten que nosotros podamos, por ejemplo, condonar intereses. Eduardo, ¿de alguna manera se ve afectado el IES por la situación nacional actual de conflicto armado interno, ya sean las operaciones o el plan de acción que habían trazado como administración? A ver, tenemos los hospitales en alerta, obviamente hay comités de emergencia en todos los hospitales, se activaron todos, pese a lo cual tuvimos un artefacto en el Carlos Andrade Marín, de alguna manera llegó hasta una escalera de emergencia, algo que pensamos que era una bomba, felizmente no fue. La bomba estaba cerca de la unidad de cuidados intensivos neonatales encima, que era un área muy crítica para el hospital. Pero como digo, felizmente no hubo problemas, están activados, hemos reforzado las seguridades, le hemos pedido a la policía que las rondas incluyan los hospitales, los 101 hospitales que tiene el IES, porque además de eso, pues como dice Carlos, el Teodoro Maldonado también un intento de toma, felizmente no prosperó porque habían militares cerca que acudieron rápidamente y nos sacaron del problema, pero sí, digamos, los hospitales están trabajando normalmente. El día posterior al conflicto suspendimos la consulta externa, luego la retomamos porque si no se nos hace una cola muy grande. Nosotros atendemos alrededor de 700.000 personas diarias entre los hospitales. Entonces, ¿Cómo está el cuadro dirigencial a partir de tu llegada? ¿Han habido cambios? ¿Quién está de director provincial en Guayas? ¿Quién es el nuevo director general del Seguro Social? Por lo menos los cargos más importantes que la gente deba de conocer, quizás director del hospital de Guayaquil, no sé. a ver, bueno, si me preguntas, el director provincial de Guayas es Bolívar Maldonado, recién posesionado la ¿Ya se semana posesionó pasada. Bolívar? Ya está posesionado Bolívar. El director general estoy en busca todavía. El director provincial de Pichincha creo que lo vamos a posesionar hoy. Entre los hospitales, el Carlos Andrade Marín, hoy lo maneja el doctor Fausto Guerrero, era jefe de terapia intensiva. En Guayaquil tenemos a Rubén Egas Peña, a cargo del hospital Teodoro Maldonado. Hoy vamos a posesionar a Jorge Salas, él fue administrador de la clínica Kennedy y lo he convencido de que vaya a manejar el hospital Ceibos Norte. Sí, poco a poco, digamos, son 101 hospitales y Claro, ahí lo vamos. más importante, camina, lo que camina, está más camina. cerca Sí. de la gente. Y la idea es tener unas administraciones que sean mucho más eficientes. Es decir, enhorabuena si vienen del sector privado que han tenido experiencia administrando. Porque mira tú que los prestadores funcionan quizás un poco mejor que los hospitales del IES desde el punto de vista administrativo, no tienen toda esa grasa que tenemos nosotros, grasa que estamos tratando de cortarla paralelamente, pero eso va de la mano con una administración que sea más eficiente. Así que ahí El vamos. doctor Viteri, ¿qué cargo es? El doctor Viteri nunca terminé de convencerlo para ser no el terminó de director de la unidad de las unidades de salud, pero Ya, bueno. los afiliados y los jubilados pueden estar tranquilos, Eduardo, porque se ha hablado tanto, se ha manoseado tanto el tema, que no hay plata, que después de 15 años no habrá plata para las jubilaciones. Y alguien dijo por ahí, ya el 2024 va a haber problemas para el pago de jubilaciones. Hoy tú, en tu primera entrevista en el año, por lo menos aquí en Radio Centro, le puedes, y en RTU 169, canal 169, en TV Cable y en DirecTV y en Vito TV o en TV Cable, hoy tú le puedes asegurar a los jubilados y a los afiliados que no van a tener ningún tipo de problema durante el año 2024. No van a tener ningún tipo de problema durante el 2024. A ver, Pocho, pero ni el 2024 ni posiblemente el 2025 y quizás el 2026. Pero nosotros debemos hacerle cambios estructurales a la seguridad social hoy. Porque si no, en el 2027 o en el 2028 sí vamos a tener problemas. ¿Por qué tenemos problemas en el tema de la jubilación? Bueno, hay diferentes razones. La seguridad social fue diseñada hace 93 años. El promedio de vida en esa época era 70, 71 años. Hoy el promedio de vida es entre 81 y 84. Entonces, si tú te jubilabas a los 65 años, yo a principios del siglo XX
te pagaba 5 o 6 años de jubilación. Hoy te pago 14 años de jubilación. No solamente 14 años de jubilación, sino que 14 años en donde muchos de los jubilados son enfermos crónicos, es decir, son hipertensos, diabéticos, que tienen un costo mucho más alto durante 14 años que los 5 o 6 años que tuvieron los predecesores, los jubilados que se jubilaron pues, en el siglo XX. Siglo XXI hay que cambiar dramáticamente las reglas, hay que cambiar el monto de jubilación, hay que liberarnos de ciertas distorsiones que tienen los montos de jubilación. Por ejemplo, si tú te afilias a los 60 y te jubilas a los 70 con 10 años de aportación, vas a cobrar un monto similar a aquella persona que se afilió a los 18 y se jubila a los 60. No hay una proporcionalidad y esas distorsiones deben ser corregidas. Esto requiere una reforma que tiene que ir a la Asamblea Nacional. Mi compromiso es, antes de irme, tener presentada y explicada la reforma. Volviendo al tema laboral del IES, vi que hubo una sentencia que autorizó la sindicalización de un grupo de empleados del IES. ¿Qué repercusión económica tiene esto para las cuentas del IES? A ver, esto eran, si no me equivoco, 1.900 y pico de empleados, pero nosotros fuimos al Ministerio de Trabajo, buscando que nos certifiquen cuáles de esos 1.900 y pico eran los que calificaban antes de la sentencia, porque los que estaban después de la sentencia, esos no calificaban. Entonces, esto se va a resolver más o menos de la siguiente manera. Creo que son pocos, menos de 5, aquellos que califican, y el seguro va a honrar, obviamente, el compromiso de aquellos que se han calificado por el Ministerio de Trabajo. Los otros que no califican, pues desgraciadamente no califican, y es un tema básicamente legal. No creo que tenga la implicación de los 7 millones que se pensó inicialmente. Será un monto muchísimo menos. Volvamos al tema de seguridad. Nuestros oyentes nos preguntan si se han tomado medidas de seguridad especiales, si tiene refuerzos de las Fuerzas Armadas, la policía, si pueden ir con tranquilidad a los distintos centros de salud del IES. Actualmente sí. Hasta donde nosotros sabemos, la cosa está bastante bajo control. Los militares seguirán patrullando las calles. Debo reconocer que el tener a los militares en la calle es un tema sumamente costoso, apoyando un poco la idea de que tenemos que tomar medidas tributarias para apoyar todo este movimiento. Sí. El problema de las pensiones, como lo dijo, es global, es decir, que todos los países o muchísimos Obviamente, países a nivel mundial lo están pasando también. Sí, señor. ¿Esos países han implementado alguna solución que han investigado, les ha parecido interesante y les parece, no sé, relevante replicar o no han investigado sobre el tema? Bueno, es que las seguridades sociales son muy singulares en los países, entonces todos están tomando recetas. A ver, Macron dijo, yo señores voy a subir la jubilación de 61 a 63 años. Y los jubilados salieron a incendiarle París. Es decir, porque ellos tienen una particularidad, y tienen un sistema de seguridad social que es el francés. Nosotros tenemos el ecuatoriano, que como dije, ha sufrido en el camino algunas distorsiones que las estamos pretendiendo corregir hoy. Entonces, sí, para nosotros el plan estructural, y ahí hay 2 propuestas para jubilación. La de Augusto de la Torre, en esta comisión que formó Guillermo Lasso en su gobierno, que tiene una propuesta quizá un poco más agresiva, y una propia del IES, que es una menos agresiva, pero que las dos apuntan en el mismo sentido. Es decir, a corregir definitivamente el tema. Enhorabuena lo tocamos, te cuento, porque es un tema que estaba un poco subyacente, y el hecho de que no lo veamos no significa que no existe. El problema existe y hay que arreglarlo, y lo vamos a arreglar. Eso significa que el plan de reestructuración que le va a proponer a la Asamblea tiene un costo político. ¿No cree que eso ahí puede afectar la decisión o el actuar de las autoridades porque tiene un costo político, precisamente? Sí, definitivamente tiene un costo político y la Asamblea tendrá que asumirlo. Es decir, como es una decisión que debe ser aprobada por 72 votos en la Asamblea, nosotros haremos nuestro mayor esfuerzo para explicarla muy didácticamente, y entregaremos el proyecto explicado a la Asamblea y ellos decidirán si vamos o cómo vamos, porque acuérdate que la Asamblea puede modificar los parámetros. Entonces, esas modificaciones tienen impactos actuariales. Lo ideal es que un actuario vaya a la Asamblea a la presentación y pueda alterar los números conforme los escenarios que tú quieras, porque acuérdate que aquí estamos decidiendo lo que va a pasar con la seguridad social los próximos 50 años. Finalmente, Eduardo, tema medicinas, que es algo que tanto se ha discutido, que tanto se ha quejado la ciudadanía. ¿Cómo está la provisión de medicinas a nivel de los diferentes hospitales del Seguro Social? Andamos alrededor del 70% de provisión de los medicamentos. Y lo que estamos pensando hacer para salir... Pero los más importantes, claro, para la diabetes, para... La idea es, mira,
del Vademecum, que son 1.800 medicamentos, qué sé yo, nos hemos concentrado en 100 que son los que más rotan. De manera que, porque sí, o sea, tú sabes, pues, hay antitusígenos, antigripales, etcétera, que son los del día a día. Y como esos, ampicilina, gentamicina, qué sé yo, una cartera de 100 que no deben faltar, porque son los que más rotan. Obviamente, por ahí hay levotiroxina. Sí, puede ser que algún día no haya un medicamento especial o para tratamiento de cáncer, que son cosas más complejas y más costosas. Podríamos tener un día, 2 días que nos faltan por procesos de compra y recompra. Pero esos 100 que atienden al 90% de la población, la idea es que no falten nunca. O sea, estar totalmente abastecidos. Perfecto. Una pregunta de nuestro público que es tan importante. ¿Por qué están bloqueadas las contrataciones a nuevos prestadores privados? Hay una clínica de diálisis en Villaclub que tiene más de un año queriendo ser prestadora del IES y a quienes vivimos por ese sector nos hace mucha falta. Bien, a ver, no he sabido que estén bloqueados. En términos generales, contratamos lo que necesitamos. Obviamente, si tienes una clínica de diálisis al lado de tu puerta, es mucho más cómodo que nosotros contratemos a ese prestador. Pero nosotros tenemos que movernos es por miles de afiliados. Ya, pero por ejemplo, en este caso puntual de Villaclub, que abastece a podría abastecer a mucha Todos gente lados. de La Aurora y hasta de San Borondón. Y por los puentes hasta el norte de Guayaquil. Podría ser, ahí hay un caso Sí, puntual. eventualmente, sí, es interesante. Lo otro es, tienes que cumplir la norma que te exige el IES para ser prestador. Y ahí van desde el tamaño de los cubículos, el tipo de máquinas. Es decir, tenemos que auditar que tú califiques para luego no tener problemas. Pero en los todo que ya caso no tuvimos está en el pasado. bloqueado para No nuestro está, no, oyente a ver, que nos describió. No lo conozco, tenga hasta donde claro. yo sé no está bloqueado, pero no... Vas a averiguar en todo no, caso. Voy a averiguar en qué estado están los prestadores. Perfecto. Ha sido un gusto tenerte, Eduardo. No, muchas gracias. Gracias por el esfuerzo en el ejercicio de cargo público.